a Cristo. Lo voy a repetir. Un avivamiento en medio de escasez espiritual. Gloria a ¿Alguien Jesús. dice amén aquí? Amén. Algo que yo amo de Dios es que Dios es experto en toda la plenitud de la palabra, en toda la perfección de la palabra. Es que Dios es experto en realizar milagros cuando nadie cree en los milagros. Dios es experto en hacer llover cuando nadie cree que va a llover. Dios es experto en sacar manantiales donde no hay agua, o es decir, en sequedad. Dios es experto en abrir los mares rojos o en abrir el río Jordán para que sus pueblos pasen seco. Dios es experto en provocar lo que el hombre cree improvocable. Dios es experto en hacer lo que el hombre cree que es imposible. Dios es experto en llevar a alguien donde nadie cree que Dios lo va a llevar. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Algo que amo y algo que adoro de Dios es que cuando analizamos la palabra de Dios, cuando analizamos las santas escrituras, podemos ver y podemos entender de que siempre donde hay generaciones enteras, de que siempre donde hay naciones enteras que están pasando por crisis espiritual, donde no hay visión de Dios, donde no hay revelación de Dios, donde carece el poder y la manifestación de Dios, Dios a veces suele provocar, o Dios a veces suele tomar ese escenario para provocar un avivamiento en una nación o en una generación. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Gloria a Jesús. Y por esto es que, tomando en cuenta las circunstancias actuales, tomando en cuenta todo lo que nos rodea, tomando en cuenta todo nuestro contorno, yo he podido discernir y he podido entender de que por medio de la palabra de Dios, o a la luz de la palabra de Dios, a pesar de la escasez que hay en nuestros tiempos, a pesar de la crisis espiritual, a pesar de la ceguera espiritual, Dios va a provocar un avivamiento en nuestra generación para irrumpir y para romper la escasez espiritual y provocar el avivamiento de Dios en esta tierra. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué no hay la visión que hubo en historias pasadas? ¿Por qué no hay la revelación que hubo en historias pasadas? ¿Por qué no hay la manifestación que hubo en historias pasadas? ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Hace ya algunos días atrás, Dios me daba a entender en una revelación donde había una escasez espiritual de tal magnitud, una muerte espiritual de tal magnitud, una crisis espiritual de tal magnitud. Y Dios, en medio de la misma revelación, me daba a entender un avivamiento en esa misma escasez o en esa misma crisis espiritual, donde los muertos van a ser resucitados, donde los paralíticos van a ser levantados, donde el cojo va a saltar caminando. Alguien tiene que decir amén aquí. Te quiero decir eso, que la gloria que se reveló antes se va a volver a revelar, pero para que esa gloria se revele es necesario que la escasez que hubo antes, también esa escasez sea revelada. Gloria a Dios. Oh my God, al nombre de Cristo, Gloria. a su nombre. Gloria. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que habrá persecución, pero habrá manifestación de Dios. Es que habrá proceso, pero va a haber unción. Es que va a haber persecución, perseguimiento, pero la gloria de Dios, la manifestación de Dios se va a revelar en esta tierra de tal magnitud que el poder de Dios va a ser palpable, va a ser visible en la tierra de los vivientes. Alguien dice amén aquí. Amén. Gloria a Jesús. Entonces surge la pregunta: Gloria al Señor. ¿es que Dios haya cambiado? La respuesta es no, porque Dios es inmutable y la inmutabilidad de Dios le impide en su ser o naturaleza experimentar algún cambio. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Entonces, ¿quién ha cambiado? Hemos cambiado quizás nosotros, pero no Dios. Aleluya. Entonces quizás algún teólogo diría, pero si esas manifestaciones y esas revelaciones fueron en tiempos pasados para las personas del antiguo pacto, para personas específicas y circunstancias específicas, creo que les tengo noticias. Porque el mismo Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto. Y el mismo Dios que se le reveló a Israel es el mismo Dios que le sirve a la iglesia de hoy. Alguien tiene que entender lo que digo aquí. Lo que estoy diciendo es que si esa manifestación se reveló por el mismo Dios, entonces ese mismo Dios es el que va a volver a provocar la misma manifestación que se reveló antes. No es que Dios haya cambiado. Lo que pasa es que Dios está esperando el momento específico para que la gloria de Dios, para que la manifestación de Dios se revele en la tierra. Alguien tiene que decir amén aquí.
Aleluya. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, Dios en algún momento de la historia pasada, a causa de la desobediencia del hombre, a causa de la depravación del hombre, Dios tiene que actuar conforme a la acción del hombre, porque hay un principio que es conocido, que dice que una acción provoca una reacción. O sea, lo que quiero decir es que a veces la acción del hombre va a provocar una reacción a Dios o de Dios de acuerdo a lo que el hombre haga. Por esto es que en Dios no existe la injusticia, en Dios no existe la pecaminosidad, en Dios existe la santidad, en Dios existe el poder, en Dios existe la manifestación. Entonces alguno diría, pero ¿por qué Dios operó con tales juicios en las historias pasadas? Porque la santidad de Dios demanda castidad al pecado, la santidad de Dios demanda castidad a la depravación, la santidad de Dios demanda que el injusto pague por su injusticia, la santidad de Dios demanda que aquel que haga mal pague por su maldad. Alguien tiene que decir amén aquí. Amén. Entonces la santidad de Dios es lo que lleva a Dios a actuar a favor o en contra de alguien, de acuerdo a la acción de esa persona, de acuerdo a nuestras acciones va a ser la reacción de Dios. Aunque esto no quiere decir que la acción de Dios dependa 100% de lo que el hombre haga o diga. Lo que quiero decir es que Dios te va a entregar algo de acuerdo a tu forma de actuar, que Dios va a operar en ti de acuerdo a tu forma de actuar en esta tierra, y que si tus obras son buenas, entonces recibirás cosas buenas. Pero si tus obras son malas, obviamente recibirás cosas malas. Alguien tiene que decir gloria aquí. Gloria. Dice que ellos hicieron el templo, dice que volvieron a reedificar el templo, pero notemos lo próximo, y es que la palabra dice que el altar es, número 1, lugar de sacrificio, número 2, lugar de adoración, número 3, lugar de expiación o reconciliación. Por esto es que en el nuevo pacto el sacrificio expiatorio de Jesús fue lo que nos limpió, fue lo que nos restauró, fue lo que nos reconcilió con el Padre. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que cuando Salomón erigió el templo, la palabra establece, según el libro de Levítico, que para entrar al templo lo primero que estaba delante era el altar de bronce, donde se ofrecían los holocaustos y las ofrendas a Dios. Era lo primero que se veía cuando se iba a entrar, porque esto estaba en el patio exterior delantero. El otro altar estaba dentro. Nombre de Cristo, a su nombre. Pero antes de entrar al templo había que pasar por el altar. Entonces yo creo que deberíamos volver al altar de Dios. Yo creo que deberíamos mirar al altar de Dios para que seamos aptos para heredar el reino de Dios, para que seamos aptos para que la misericordia de Dios nos alcance, para que seamos aptos y capacitados para ser portadores de la manifestación de Dios. Yo creo que deberíamos lamentar o irnos delante de la presencia de Dios, delante del altar, para que la gloria de Dios se revele en esta tierra y seamos receptores de Dios, no para aportar cosas físicas, sino para ser portadores de la manifestación de Dios, de la revelación de Dios y del poder de Dios. Algo que yo amo de la palabra es que en el tiempo de Elim la palabra establece que no había visión. La palabra establece que no había revelación con frecuencia. La palabra establece que la visión escaseaba. No había dirección de Dios. El que era el sacerdote estaba corrompido. Dice que sus ojos ya no habían, ni siquiera habían físicamente, y espiritualmente también estaba ciego. Dios tiene que levantar a alguien para que vuelva a traer la visión que se había perdido. Alguien tiene que entender lo que digo aquí. Yo creo que para nuestro tiempo Dios va a levantar a Samuel que van a volver a traer la visión de Dios antes de la segunda venida de Jesús. Yo creo que se tiene que levantar a alguien que diga, aunque Elí no quiera aportar la visión, aunque Elí no quiera aportar la revelación, yo me voy a ir al altar de Dios. Yo me voy a ir al altar de Dios y voy a buscar a Dios para ser portador de la visión y de la revelación de Dios. Al nombre de Cristo, a su nombre. Este principio es que en el tiempo de Samuel iba a cerrar algo, iba a abrir algo. La palabra establece que él fue el último de los jueces y fue quien dio inicio al sistema monárquico en Israel. Alguien tiene que decir amén aquí. Porque habrá momentos en tu vida que serán decisivos, donde Dios cerrará un capítulo y abrirá otro capítulo. Yo creo que estoy hablando con alguien aquí. Yo creo que Dios va a tomar a alguien para cerrar un capítulo en tu vida y abrir otro capítulo en tu vida. Pero el capítulo que se abrirá será para nueva visión y nueva revelación, para
de Dios en esta tierra y en nuestra generación. Como Aishema,